Buenas tardes. Muy puntualmente empezamos esta tarde la conferencia de hoy dentro del ciclo Perdedores, Olvidados e Impostores en la Historia de España. Hoy nos tocan perdedores, como todos ustedes saben, porque el final de la película está cantado, es la crónica de una muerte anunciada. Y yo le voy a dar la palabra a mi compañero con quien coordino este ciclo de conferencias, al doctor López Anguita, para que presente a nuestro ponente de esta tarde, puesto que en el curso del año anterior lo hice yo. Ya lo presenté desde mi punto de vista, mi percepción y desde la amistad y como compañera de departamento, y hoy quiero que lo haga el profesor López Anguita, así que le cedo la palabra. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Sí. Bueno, para mí es... ¿Ahora? Gracias. Para mí es un placer presentarles a Manuel Martín Galar, doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense en 1982, profesor titular de la UCM desde 1984. Entre las líneas de investigación de Manuel Martín Galán se encuentran la historia demográfica, la historia agraria y la historia social de la España moderna. A Manuel Martín Galán se le deben algunos estudios sobre la producción agraria en Castilla la Nueva, que fueron pioneros en su momento y no han sido superados aún, la verdad, francamente. Son de esos estudios que a mis alumnos de segundo les digo que fueron renovando la percepción tradicional en cuanto a la historia económica, ¿no? Pues aquí tienen a Manuel Martín Galán, que fue uno de los autores que se siguen citando tanto en la historiografía nacional como extranjera. Ha sido miembro de diferentes proyectos de investigación y más I, y en la actualidad Manuel Martín Galán lleva unos años investigando sobre judío-conversos. A él se le deben, por ejemplo, la corroboración, ¿no?, documental del origen converso del padre Lainez, que alguna vez en clase han preguntado sobre él, uno de los padres fundadores de la orden jesuítica. Y bueno, además de un magnífico investigador, Manuel Martín Galán es un muy buen docente, una persona, pues bueno, que nos ha enseñado a muchos, a muchas generaciones, la historia moderna universal, que es, pues bueno, que es todo un reto, porque requiere una capacidad de exposición, de síntesis, también sin el recurso fácil a, bueno, esto prepárense ustedes por su cuenta, esto que bueno, que es de agradecer. También es de agradecer siempre la cordialidad, la amabilidad y el respeto con el que siempre ha tratado a los jóvenes que íbamos llegando al departamento, sobre todo respeto, con mucho respeto y mucha cordialidad, siempre ahí para lo que nosotros necesitamos, para cualquier cosa que necesitábamos. Una persona que sabe muchísimo de música también, tiene unos fondos iconográficos magníficos, y bueno, también aquí muy bien conocido por algunos de ustedes, que desde el año pasado pues imparte un curso monográfico en los estudios avanzados de la Universidad de Mayores, con notable éxito, porque salió el año pasado, y por Dios, el micrófono, perdón, salió el año pasado y ha salido este. Entonces, pues bueno, sobre Lutero y las reformas, y sin más le cedo la palabra, agradeciéndole muchísimo la buena disposición que tiene siempre hacia nosotros. De verdad, muchas gracias, Manuel. Vaya por delante mi más profundo agradecimiento. ¿Esto funciona? Sí. Mi más profundo agradecimiento al Colegio de Licenciados y Doctores de la Comunidad de Madrid, a Lola Herrero, y ¿qué hago con mis papeles? A Lola Herrero Fernández Quesada y a Antonio López Anguita, coordinadores de este ciclo, por acordarse de mí, y ahora concretamente más todavía a Antonio López Anguita por esas cariñosísimas palabras que ha tenido conmigo. No se les ocurra leer el trabajo de la producción agraria, porque es lo más aburrido que puede haber. Hay miles de horas de trabajo ahí detrás, pero lamentablemente se traducen simplemente en unas gráficas. Y por lo demás, sí quiero recordar que
sí, soy modernista. Iba a decir que por la gracia de Dios, no, por la gracia de una persona que voy a citar aquí hoy con un cariño inmenso y que además en estos momentos está viviendo el tramo final de su vida de una forma muy amarga. Por encima de todo estoy aquí hoy como atencino. Lola, cuando me planteó la conferencia, estábamos hablando y jugamos un poco, pero si es Juan Bravo es de Atienza, es de Segovia. Juan Bravo es de Atienza y es de Segovia. Y de ahí viene el título de la conferencia, Juan Bravo, atencino, el atencino Juan Bravo, comunero segoviano. Está ilustrada con una imagen de Atienza, de mi querida Atienza, y por otra parte con esa preciosa imagen también que es emblemática en Segovia, la estatua de Aniceto Marinas, con la que Segovia honró a su ilustre paisano, porque Juan Bravo, aunque era de Atienza, fue por encima de todo segoviano, y hay que decirlo clarísimamente, y lo van a ver inmediatamente, precisamente para conmemorar el cuarto aniversario de su fallecimiento, de su muerte, de su derrota en la batalla de Villarreal. Quizá es un poco largo lo que he preparado, voy a tratar de comprimir de todas formas un poco sobre la marcha, y sí quiero señalar que por encima habrá más comunidades que Juan Bravo, en el sentido de que creo que solo se entiende Juan Bravo cuando está incardinado de lleno en el movimiento comunero, en el movimiento de las comunidades. Y vamos entonces ya con ello. El 17 de septiembre de 1517, hace 500 años y unos meses, Carlos V llegaba, Carlos de Gante, convertido en rey de Castilla y Aragón, llegaba por primera vez a España. No estuvo mucho tiempo. A finales de mayo de 1520 salía de aquí hacia el imperio y detrás de él dejaba a Castilla inflamada, dejaba a Castilla sublevada, dejaba a Castilla, el más importante reino que había recibido por la herencia materna, sumido en un caos como hasta entonces no se había tenido. El episodio ha suscitado desde muy pronto interés general y también no solo por los historiadores, sino también por los españoles. Presento aquí una breve lista de las principales y más recientes obras hoy disponibles sobre el asunto. No están todas, pero sí las más importantes. Desde las comunidades de Maraval, el libro fundamental de Josep Pérez, que sigue siendo básico, el de Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, este es el querido profesor, bueno, luego lo señalo, el de Halitzer, pero por otra parte también el de Pablo Sánchez de León, que algo habla de Segovia, Fernando Martínez Gil, es decir, una serie de obras, y ojo porque seguirán saliendo teniendo en cuenta que en breve se va a cumplir el medio milenario también de la sublevación comunera. Ha variado con el tiempo también su valoración historiográfica. Descrito y presentado parcialmente y en ocasiones no sin cierta simpatía en el siglo XVI, simpatía pero siempre condenando lo que tenía de rebelión contra el monarca legítimo, prácticamente olvidadas en el siglo XVII y buena parte del XVIII, fue a mediados y finales de este siglo cuando comenzó el proceso de mitificación que llegó a su cima en el XIX, cuando desde una perspectiva liberal se consagró a Padilla, Bravo y Maldonado como mártires de la libertad y de la lucha contra el despotismo y antecesores directos de sus posiciones, de las posiciones políticas liberales. No hay prácticamente imágenes, no hay prácticamente referencias gráficas de Padilla, Bravo, Maldonado, de las comunidades. Voy a recurrir a la pintura histórica. La pintura histórica, que es una falsificación tremenda, pero que sin embargo muchos de los que estamos aquí, que ya no tenemos 15 años, ha sido la que ha puesto imagen, la que ha puesto vida, la que ha puesto a la historia de España. Vamos a rendir, quiero rendir también un homenaje a esa pintura histórica del 19 que tuvo en la historia y que llenó de imágenes, que inventó
la imagen de la Edad Moderna. En ese cuadro de Gisbert, que fue encargado por el Congreso de los Diputados, que está todavía en el Congreso de los Diputados, yace ya muerto precisamente Juan Bravo, y se está enseñando ya su cabeza. Se le señaló al verdugo que tenía la obligación de separar la cabeza del cuerpo como de traidor, y está por otra parte Padilla y Maldonado esperando que llegue su fatídico turno. Al final del siglo, sin embargo, al final del siglo XIX, la oleada conservadora Cánovas, Menéndez y Pelayo dio un giro que podemos resumir en el planteamiento del regeneracionista Ángel Ganivet, clamando contra los medievalistas comuneros con alzados opuestos al innovador y europeísta Carlos V. Manuel Azaña, en 1930, por el contrario, profundizaba en la dominante visión decimonónica, presentando a las comunidades prácticamente como una revolución burguesa avant la lettre. Tras la guerra civil, Gregorio Marañón hablaba nuevamente de los comuneros como hidalgos rurales y feudalizantes frente a la universalización de España representada por Carlos V. Su interpretación, sobre todo en cuanto que condenaba y denigraba la rebelión contra el poder, encajaba perfectamente con los planteamientos franquistas, pero inmediatamente se desmontó por parte de José Antonio Maravall, que recuperaba la visión de un movimiento urbano, revolucionario y moderno, ratificada y completada con aspectos sociales y económicos por Josep Pérez, en la que sigue siendo la obra clásica y fundamental sobre las comunidades, y por mi querido Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, un homenaje a él que, digo, está viviendo los últimos momentos de su vida de una forma muy amarga, pero al que le quedaré eternamente agradecido, porque fue el hombre que me transmitió el gusto y el entusiasmo por la historia moderna, por Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, que profundizaba en su dimensión antiseñorial. El americano Hallister, por su parte, desde la perspectiva de la sociología funcionalista, relativizaba los aspectos revolucionarios y afirmaba además algo que nadie había hecho, que en algunos aspectos los comuneros terminaron viendo reconocidos algunos de sus objetivos. Y por último, Pablo Sánchez León, desde la perspectiva de la sociología histórica marxista, la calificaba de revuelta social antiabsolutista, motivada por la lógica patrimonial de una monarquía y un planteamiento antiimperial y anticentralista. Pero vayamos al principio. Carlos había nacido en Gante. En 1500 y casi, bueno, tengo que añadir también, por supuesto, la bibliografía ya más específica sobre Juan Bravo, señalando al padre Luis Fernández, que fue quien más datos ha exhumado sobre el comunero segoviano, los clásicos Dambila, Colmenares, Luis Felipe de Peñalosa, Carlos de Lecea, Pedro Álvarez de Frutos, la síntesis de Feliciano Barrio. Hay bastante donde obtener información. Carlos había nacido en Gante, hijo, como saben, de Felipe, duque de Borgoña, y Juana, infanta y luego reina de Castilla, en 1500, y casi sin conocer a sus padres, fue criado como príncipe borgoñón por su tía Margarita de Austria y sus preceptores Adriano de Utrecht, de Anne de Lovaina, que procuró darle una educación humanista, algo le quedó, no mucho, y Guillermo de Croix, señor de Chevres, que por el contrario insistió en los aspectos de ejercicios físicos y demás. Aquí sí se encontraba Carlos Augusto. Incomprensiblemente nadie le enseñó el idioma castellano. Duque de Borgoña desde 1506, efectivo, primero minoría, llevada a cabo por Margarita de Austria, y efectivo desde 1515, en 1516 heredó de su abuelo Fernando el Católico los reinos, junto con su madre, los reinos de Castilla y Aragón. Proclamado, es el testamento de Fernando el Católico, proclamado rey a toda prisa y sin intervención de las instituciones castellanas y aragonesas en Bruselas, el llamado golpe de Estado de Bruselas. Si me oyera el profesor Carretero me negaría la condición de golpe de Estado, pero casi todo el mundo sigue a Josep Pérez al hablar de golpe de Estado de Bruselas. Llegó a España, como he señalado, en septiembre de 1517. No fue bien recibido. Fue recibido con desconfianza.
Su presencia física, con una estatura de 1,60, un acusado prognatismo y una expresión como ausente, por muy bien moldeadas que tuviera las piernas, que al parecer las tenía muy bien moldeadas, no era la más atractiva, precisamente. Ya se ha dicho que no hablaba castellano y, lo que era peor, no parecía interesado en integrar en su corte a los nuevos súbditos, alta nobleza, claro está, que le esperaban, y comenzó, por el contrario, a repartir cargos castellanos entre sus cortesanos flamencos. Habrá un cargo al que luego aludiré, que fue particularmente sangrante. Chevres, en particular, era quien gobernaba al rey y al reino. Y sin llegar a entrevistarse con el anciano regente, gobernador, el cardenal Cisneros, que fallecería el 8 de noviembre, fue, junto con su hermana Leonor, a ver a su madre, encerrada desde 1509 en Tordesillas. Visita corta y protocolaria, y desprovista de signos afectuosos. Más largas fueron las entrevistas de Chevres con la reina. Aunque nada se sabe de ellas, se da por seguro que le arrancó la promesa de no entorpecer ni inmiscuirse en el reinado de su hijo. Fijada la corte en Valladolid, donde la vida cortesana transcurría entre justas y torneos, festejos y banquetes que escandalizaban y alarmaban a los castellanos, que eran quienes pagaban, se inauguraron finalmente las cortes a principios de 1518. Fueron unas cortes tensas en las que se aceptó a Carlos como rey, conjuntamente con su madre, reina propietaria, y ya se plantearon una serie de quejas por lo que se estaba viendo y exigencias políticas y económicas de asuntos que venían de atrás. Pero se terminó concediendo un sustancioso servicio económico muy superior a lo que había sido habitual en los últimos 20 años. Terminadas las Cortes, inició el viaje a la Corona de Aragón, comenzando por Zaragoza. Las Cortes aragonesas plantearon más problemas. Había una tradición según la cual las mujeres quedaban apartadas de la corona, y después de muchísimo trabajo se aceptó a su madre más que como transmisora de derechos que como reina legítima, pero finalmente también obtuvo un buen servicio económico y pasó a Barcelona. En Barcelona se repitió la historia, pero al final la fórmula que utilizaron las Cortes de Barcelona fue literalmente traducir al catalán las conclusiones, la fórmula que habían aceptado las Cortes de Aragón. Ahí en Aragón fue donde se plantearon los grandes problemas y no en Cataluña. Ahora bien, para entonces había cambiado o cambió sustancialmente la situación política. El 12 de enero de 1519 fallecía el abuelo paterno de Carlos, Maximiliano I de Habsburgo, emperador del pomposamente denominado Sacro Imperio Romano de la nación alemana. Como Habsburgo, como heredero de Maximiliano, Carlos tenía opciones a la elección, pero por una serie de circunstancias que no voy a detallar ahora, la elección se presentaba abierta, al menos entre dos candidatos, Francisco I de Francia, Carlos de Gante, y finalmente, y sobornando a los electores, ojo, Francisco también lo había hecho, Carlos lo sobornó con letras de cambio pagaderas después de la elección sobre las rentas de Castilla. Fue proclamado rey de romanos y emperador electo en junio de 1519. En España le faltaba a Carlos ser aceptado como rey por las Cortes de Valencia, pero eso podía esperar. Urgía más preparar el viaje a Alemania y su coronación como rey de romanos, pero se necesitaba más dinero. Y para obtener un nuevo servicio con el que afrontar los gastos, convocó las Cortes castellanas en una ciudad inédita, alejada del corazón de Castilla y muy mal comunicada, Santiago de Compostela, mientras paralelamente se aparejaba una flota en el puerto de La Coruña, y exigió que los procuradores llevaran amplísimos poderes de las ciudades con la obvia finalidad de presionarles y vencer su presumible resistencia. Pero para entonces ya vivía Castilla un clima de agitación. Desde muchos púlpitos se clamaba contra el mal gobierno. Las ciudades estaban molestas por los impuestos, por la inminente marcha del rey, por las presiones de los corregidores, son los representantes de los monarcas en las ciudades, y una de las grandes quejas que había arrastrando de la actitud de los corregidores en general, pero en este caso las presiones de los corregidores para manipular la elección de los procuradores a Cortes. A ello se añadía el ya citado nombramiento de flamencos para importantes cargos eclesiásticos y civiles y su insaciable rapacidad.
había un cargo que especialmente había resultado sangrante: la designación de un sobrino de Chevres, un mozalbete de apenas 20 años de edad y que ni siquiera había venido a España, como sucesor de Cisneros en el arzobispado de Toledo, nada menos que la sede primada, la de mayores rentas de España, y a la que aspiraba un hijo natural de Fernando el Católico, don Alonso de Aragón. Y ya en el verano de 1519, las quejas de Toledo habían empezado a subir de tono. Envió emisarios al monarca que ni siquiera fueron recibidos y trató de orquestar una respuesta común de las ciudades en las Cortes. A principios de 1520, los restrictivos capítulos que Salamanca llevaría a las Cortes, redactados por cierto por frailes agustinos y dominicos, se difundieron por toda Castilla pretendiendo ofrecer un modelo y enturbiando la elección de procuradores que se estaba realizando. Y al paso del monarca por Valladolid, camino de Santiago, la multitud ya empezó a clamar: «¡Viva el rey don Carlos y mueran los malos consejeros!». Finalmente, las Cortes se abrieron en Santiago el 31 de marzo de 1520, con las significativas ausencias de Toledo y Salamanca, y en el transcurso de las Cortes las presiones a los procuradores fueron cada vez más intensas y finalmente se trasladaron a La Coruña, y después de recibir presiones y sobornos, los procuradores terminaron por ceder. El 20 de mayo, Carlos zarpaba de La Coruña con destino a Alemania, dejando como gobernador al obispo de Tortosa, su preceptor Adriano de Utrecht. Para entonces, Toledo ya estaba en abierta rebeldía, habiendo expulsado al corregidor y nombrado nuevos regidores a voz de comunidad, es decir, la proclamación de la ciudad como sujeto político al margen y por encima de instituciones y divisiones estamentales, conjunto del vecindario como entidad jurídica propia y con capacidad representativa, dirá Gutiérrez Nieto. Y cuando comenzaron a regresar los procuradores de las Cortes de Santiago y La Coruña, hubieron de vérselas con sus ciudades. Los sucesos más graves ocurrieron en Segovia. Ya unos días antes o un día anterior, en una reunión para repartir y para nombrar repartidores de impuestos, habían linchado a 2 alguaciles reales. Después fue el procurador Rodrigo de Tordesillas quien fue linchado por la multitud airada. Los sucesos se produjeron con menor crueldad, pero también con saqueos e incendios de residencias en Burgos y otras ciudades. Se iba extendiendo la rebelión y la sensación de estar en un reino no ya sin rey, sino sin autoridad. Tradicionalmente se señalaba que el que había estado al frente de la multitud en el linchamiento de Rodrigo de Tordesillas había sido Juan Bravo. No, Juan Bravo no termina de estar al frente de la comunidad hasta más adelante. Pero es ahora, o es hora de presentar a Juan Bravo. Siempre ha llamado la atención a los segovianos, siempre ha llegado la atención a los historiadores segovianos tradicionales, que se conocía perfectamente el linaje materno, ilustrísimo, luego lo señalo, pero no se conocía nada del linaje paterno de Juan Bravo. Y les llamaba también la atención que Juan Bravo no apareciera en ninguna relación de segovianos ni en ningunos problemas que había habido antes de las comunidades o incluso de los... Es que Juan Bravo no había nacido en Segovia. Juan Bravo no era segoviano, segoviano de nación, de nacimiento. Pero me llama la atención cuando en este manuscrito, que es de la colección Salazar y Castro, es decir, donde todos los genealogistas han bebido desde el siglo XVII, se dice muy claramente, ahí se dice muy claramente, lo transcribo ahí, que habla de los García, de los Bravo de Lagunas de Atienza, señala a Gonzalo Bravo, alcaide de Atienza, que casa con doña María de Mendoza, hermana de don Antonio, conde de Monteagudo, y su hijo, Juan Bravo de Lagunas, regidor de Segovia, siguió las comunidades y murió degollado en 1521. Casó en Segovia con doña Catalina del Río, es su primer matrimonio. Donde falla es en la identificación de los padres de Catalina del Río. Es decir, pero ahí estaba perfectamente señalado, y es curiosamente el sitio donde han bebido todos los genealogistas desde que se escribe a finales del 17, principios del 18, desde que Salazar y Castro recoge toda esta información. Pero bueno, ahí estaba, nadie la había visto. Vamos a tratar un poquitín de quiénes son. Son unos hidalgos no muy elevados, originarios de Berlanga de Duero, que están en la clientela del cardenal Mendoza.
Van a participar muy intensamente, sobre todo este García Bravo de Lagunas, que es el hermano mayor, y Gonzalo Bravo de Lagunas, que es el padre de nuestro comunero. Van a participar sobre todo en la toma, porque fue una auténtica toma del obispado de Sigüenza para el cardenal Mendoza. Había sido ocupado por el arcediano Lope de Madrid, hubo que escalar el castillo y demás. Poco después van a participar tanto García como Gonzalo en la guerra de sucesión a la corona de Castilla para Isabel la Católica, precisamente en las tropas que levanta el cardenal Mendoza en el obispado de Sigüenza. Inmediatamente después van a asaltar, también por la misma fórmula que habían asaltado el castillo de Sigüenza, el castillo de Atienza, porque el alcaide en ese momento, Lope de Almazán, era un hombre partidario de la Beltraneja, y precisamente como premio a esta acción se les concede la alcaidía de Atienza. A García, y a su muerte, curiosamente, no iban a venir sus herederos, es cierto que no tenía más que una hija, sino que a su muerte lo heredaría Gonzalo Bravo de Lagunas. Lamentablemente, los dos hermanos van a ir nuevamente con el cardenal Mendoza a la guerra de Granada, a la toma de Málaga, y en 1487 van a fallecer los dos. Del cuerpo del mayor nada se sabe. A Gonzalo sí se rescató su cuerpo, y junto con su hermano mellizo, raro que hubiera hermanos mellizos que sobrevivieran en esta época, alguno había, en este caso, que había llegado a ser obispo de Ciudad Rodrigo, de Calahorra y después de Coria. Yacen en un sepulcro, un magnífico sepulcro renacentista, que ahora mismo está en la colegiata de Berlanga de Duero. Estuvo anteriormente en otro sitio, en la en la iglesia de Santa María. Gonzalo Bravo de Lagunas hace un matrimonio magnífico. Está íntimamente relacionado con la clientela, con la buena relación que mantiene con el cardenal Mendoza, porque se casa con María de Mendoza y Zúñiga, 11ª hija de los condes de Monteagudo, señores de Almazán, que son de la familia Mendoza. Y de ahí nacerá, quizá hacia 1483, Juan Bravo de Lagunas. ¿Nació en Atienza? No se tiene la absoluta certeza, pero teniendo en cuenta que el padre por aquel momento estaba en Atienza, vivía en Atienza, Luis Fernández Martín, el jesuita que ha puesto en claro y que ha dado todos esta serie de datos, concluye claramente. Por todo lo cual es moralmente cierto que Juan Bravo el Comunero es originario de Atienza, en la provincia de Guadalajara. Ahora bien, vamos a ser también claros. Juan Bravo sale de Atienza cuando tiene aproximadamente 6 años y jamás volvió por allí. Es decir, no voy a jugar al patrioterismo ni al pueblerinismo fácil. En aquella época el ser de un determinado pueblo marcaba y se tenía siempre el origen como punto de referencia, pero Juan Bravo ya nunca volvió por Atienza. Por cierto, Atienza no lo ha olvidado, y naturalmente ahí tienen la placa en que recuerda la casa donde nació y lo señala como celoso defensor del bien público y de la libertad del reino. Es una frase que dice precisamente que son las últimas palabras que se conocen, las penúltimas palabras que se conocen de la vida de Juan Bravo, pero luego hablaremos. Si nació en Atienza, que probablemente nació en Atienza, desde luego no nació en esa casa. Podían haber leído también a Laina Serrano, que identifica como la casa de Gonzalo Bravo de Lagunas ese solar lo que pasa que en el solar no se puede poner ninguna placa, y esa casa sí perteneció a la familia, la casa anterior sí perteneció a la familia, pero efectivamente habría que identificarlo más con este solar que está en lo que en Atienza llamamos la cerca, y ahí habría estado, por cierto, cuando se midieron todas las casas, se mantenía en el siglo XVIII, era la tercera casa más grande que había en Atienza en ese momento. Lógicamente han pasado varios siglos. Si se mantuvieron, era en efecto. Quiero señalar también otra cuestión y otra curiosidad. Juan Bravo era contrapariente de Juan Padilla, de Juan de Padilla. Es una cuestión de Mendozas. Pedro González Mendoza, conde de Monteagudo, su segundo hijo, casa con la primera hija, con María de Mendoza, hija del gran Tendilla,
y la cuarta hija casa con Padilla. Y en este caso es su 10ª hija la que es la madre de Juan Bravo. Juan Bravo, la madre de Juan Bravo sería cuñada de la hermana de María Pacheco, de la mujer de Juan de Padilla. Juan Bravo sería sobrino de ella y por lo tanto sobrino de la hermana, es decir, contraparientes. Teniendo en cuenta las relaciones, la intensidad de las relaciones de familia de esta época, hubo también fidelidad de parientes en la relación, en la intensa relación que mantienen Padilla y Bravo durante las comunidades. Ni se descarta ni se afirma, pero ahí queda esta relación simplemente en el aire. Luego tiene otra relación también muy curiosa. Pero hay que señalar otra cosa. La madre de Gonzalo Bravo de Lagunas va a casar inmediatamente después. Muere su esposo, van a colocar al hijo quizá como paje del príncipe don Juan, en cualquier caso sí tiene un ambiente cortesano, y desde 1499 es continuo de la Casa Real. Los continuos de la Casa Real, militares unos, civiles otros, son oficiales que están en la corte o que están continua u ocasionalmente en la corte cuando son llamados para ejercer determinados servicios. De Juan Bravo se conocen servicios a Fernando el Católico y se conocen servicios, algunos que no, sin fecha, y se conocen servicios también importantes al cardenal Cisneros ya en su regencia y precisamente en relación con la gente de ordenanza que había empezado a montar el cardenal Cisneros. Pero su madre va a contraer matrimonio posteriormente con un Antonio García Sarmiento vestido de Burgos y se va a marchar a Burgos. Juan Bravo, por lo tanto, ya no va allá. Va a tener 2 hijos. La relación de Juan Bravo con sus 2 hermanos fue buena mientras Juan Bravo fue bueno. A partir de la sublevación de las comunidades, los Sarmientos están en el bando carolino y van a ser enemigos mortales, no de Bravo, de sus herederos. Y Antonio García Sarmiento, su padrastro, va a tener la desfachatez, muerto Juan Bravo, de pedir, de exigir el regimiento de Segovia que había disfrutado Juan Bravo para él. Y por cierto, ya mera curiosidad, este Antonio García Sarmiento va a ser tío de Antonio de Acuña, del obispo Acuña. Aquí ya hay menos relación, pero es simplemente, lo digo como curiosidad. Juan Bravo va a llegar a Segovia en 1503 o 1504. En 1503 está la corte en Segovia. Es muy probable que en este momento sea cuando Juan Bravo llega por primera vez a Segovia y establece las relaciones que van a llevar a su primer matrimonio. Curioso, Juan Bravo, la familia de los Bravo de Laguna, en Atienza habían tenido mucha relación, primero con los judíos, después con los conversos. En Segovia, Juan Bravo va a casar con Catalina del Río, hija de Diego del Río, un rico converso bien acaudalado en Segovia. Tendrá 3 hijos. Catalina del Río era la hija única de Diego del Río, va a ser su único heredero y Juan Bravo no va a tener casa propia nunca en Segovia. Va a vivir en la casa de su suegro, que era muy... lo estuvo ahí siempre, y cuando muera su suegro, va a vivir, ya había muerto su hija, y va a seguir viviendo en la casa de su suegro en la Colación de San Martín. El segundo matrimonio que hará, también en Segovia, va a ser nuevamente con otra rica conversa, con María Coronel. De ahí va a tener un par de hijas, curiosamente la hija mayor Andrea o Andresita, como la llamaban, terminará siendo monja en Guadalajara, pero su otro hijo terminará entroncado, además con la otra familia también de los Bravos, y con un título nobiliario. No nos interesa excesivamente. Sí nos interesa una cosa, la relación está aquí marcada por Luis Felipe de Peñalosa, Abraham Senior, el gran rabino que bautizan los Reyes Católicos, que se transforma en Fernán Pérez Coronel, va a ser el padre de Íñigo López Coronel, el camarero regidor de Segovia, renuncia al cargo en Juan Bravo y
Curiosamente luego los comuneros tratarán de evitar esto. Es lo único que reciben Arras, más una sustanciosa participación en el servicio montado de los reyes, es decir, en el impuesto que procedía de la mesta, y contraerá matrimonio con esta María Coronel, nuevamente conversos. Íñigo López Coronel va a ser un ferviente comunero. Es más que probable que sea precisamente quien induzca a su yerno a actuar como también gran comunero. Lo hemos señalado. Como no tenía Diego del Río más hijo que doña Catalina, decía un testigo en un juicio posterior, les tenía mucha afición y les daba siempre mucho de lo que había menester, y se aprovechaban, vivían de su hacienda. Pero en fin, continuamos hemos situado a Juan Bravo, vamos a continuar con las comunidades. A principios de junio, Toledo convocaba a las ciudades con voto en Cortes en Ávila para tratar de los problemas que a todos preocupaban: supresión del último servicio, poder de los procuradores, regentes, salida de dinero del reino, pero en el aire había otros asuntos de mayor calado, incluyendo el propio título real. Es de comprender la preocupación del regente, del gobernador, que anunció concesiones fiscales. También preocupaba el asunto en las propias ciudades. El paso que se proponían dar era más que ilegal, casi revolucionario, y de hecho solo 5 militaron en la primera formación de la Santa Junta en Ávila, entre ellas precisamente también Segovia. Pero desde las instituciones reales se cometieron graves errores. El Consejo Real había querido castigar ejemplarmente a Segovia por el asesinato de su procurador y envió a Rodrigo Ronquillo, alcalde de Corte, con tropas. Ahora bien, la ciudad organizada también en comunidad y con el regidor Juan Bravo a la cabeza es la primera aparición de Juan Bravo como comunero. Los primeros historiadores lo señalaron como el gran inductor del linchamiento de Tordesillas. Hoy todo el mundo admite, por el contrario, que hasta mediados de agosto, hasta este momento, Juan Bravo no va a participar, de hecho, en la comunidad. Con el regidor Juan Bravo a la cabeza impidió su entrada, mientras pedía ayuda a Toledo, que envió tropas, milicias urbanas, con el regidor Juan de Padilla a su frente. Es llamativo el enfrentamiento que tiene, conocemos el enfrentamiento que tiene Juan Bravo con el alcalde Ronquillo. Se enfrenta a él ya como jefe militar de Segovia, que ya había pasado el tiempo, es una traducción del siglo XIX, porque Juan Maldonado escribe en latín, que ya había pasado el tiempo de los leguleyos, cuando unos alcaldes insignificantes, apoyados en sus varas, hacían temblar a la miserable plebecilla, y que si confiaba en sus tropas se acercase un poco más y vería por experiencia cuán distinto era buscar su paga, un abogadillo alquilado, interpretando a la ley a tuertas y derechas, y pelear con hombres en batalla. El acento es del siglo XIX, no es mío, que quede constancia. Está ahí el enfrentamiento de un caballero frente a un letrado, por una parte, pero al mismo tiempo hay una carga de rencor tremendo, porque Ronquillo había sido alcalde mayor en Segovia, y siendo alcalde de nuestra ciudad, dice Diego de Colmenares, con el corregidor Diego Ruiz de Montalvo, que no aparecía por Segovia, había procedido demasiadamente riguroso y salido no bien quisto, porque presumiendo de gran juez, estiraba la justicia al sumo rigor de castigos criminales. Es decir, ahí había también un rencor por una actuación que se estaba criticando, que se estaba, no solo a él, a muchos corregidores, a muchos alcaldes mayores, pero en este caso evidentemente a él. Desde el Consejo quisieron vencer la resistencia de Segovia con la artillería custodiada en Medina del Campo, y hacia ella fueron Ronquillo y otro jefe militar, Antonio de Fonseca. La ciudad de las Ferias se negó a entregarla, y Fonseca ordenó su incendio el 21 de agosto. Ordenó un incendio de unas casas simplemente para amedrentar, se extendió y el incendio prácticamente destruyó buena parte de la ciudad y sobre todo en uno de los monasterios donde guardaban los mercaderes, las mercancías entre ferias y demás. Fue la señal de la extensión de la rebelión y Adriano, para evitar mayores problemas, pero cometiendo otro grave error, licenció sus tropas. Quiso convocar a las ciudades en Valladolid, pero también Valladolid proclamó la comunidad y otras ciudades enviaron representantes a Ávila, donde la Santa Junta asumió la dirección de la rebelión
y el poder alternativo. Por cierto, esta es una imagen de 1537 de la Chancillería de Valladolid, de un pleito todavía relacionado con el incendio de las casas de Valladolid, y esa imagen figura en el proceso que he señalado. Las tropas comuneras, Juan de Padilla y Juan Bravo y Zapata, el comunero madrileño, entraron en Medina del Campo, consiguieron esta vez sí la artillería y poco después tomaron Tordesillas. Fue su mayor éxito. Tenían a la reina y quisieron proclamar su reinado efectivo como única soberana, ignorando, por cierto, lo acordado en las Cortes de 1518. La Junta General del Reino, que formaban 14 ciudades, todas las representadas en Cortes salvo las 4 andaluzas, asumió también los poderes de las Cortes. Destituyó además al Consejo Real, una de las bestias negras de los comuneros, le llamaban el Mal Consejo, que colaboraba con Adriano y persiguió a sus miembros. Hasta asumió funciones judiciales. La mayor intervención política, no estrictamente militar, de Bravo va a estar precisamente en las 2 entrevistas previas que tiene con la reina. Se describen mediante notario, Bravo, Padilla y Zapata arrodillados ante la reina, presentándole los desmanes, presentándole la situación que había Castilla, que estaba Castilla, que ella ignoraba por completo. Ella se muestra muy halagada. Era la primera vez que la trataban como reina desde 1509, pero inmediatamente después, cuando entró la Junta a parlamentar con ella, se negó rotundamente a firmar nada, dijo que no quería hacer nada contra su hijo, y los comuneros se dieron cuenta de que ni estaba en condiciones ni podían contar con ella. Ahora bien, continuaron, por supuesto, manteniéndola en su poder, porque era una baza y no simplemente simbólica lo que representaba para ellos. Por otra parte, en septiembre, nuevas circunstancias complicaron la situación. Es un boceto, lo único que queda de un cuadro sobre la entrevista de los comuneros con la reina en Tordesillas. En septiembre aparece un nuevo episodio que va a complicar más la situación. Dueñas, que llevaba años de resistencia antiseñorial en los tribunales, se sublevó contra su señor, el conde de Buendía. Había habido ya casos anteriores, y entre otros precisamente de la tierra segoviana, de la antigua tierra segoviana, la actual zona de Chinchón, que es una de las grandes quejas que Segovia tenía contra la administración de los reyes de Isabel la Católica, y pidió amparo a la Junta reclamando volver a realengo. La rebelión antiseñorial pronto se extendió a los señoríos de otros aristócratas, quienes empezaron a temer por sus posesiones, por sus bolsillos, y algunos pidieron también amparo a la Junta, pareciendo reconocer su autoridad, mientras, por otra parte, comenzaron a armarse. La Junta se encontró entre 2 fuegos y dudó, pero terminó asumiendo, al menos en ciertos aspectos, la rebelión antiseñorial que, por su parte, el fogoso obispo de Zamora, Antonio de Acuña, extendía y provocaba, saqueando de paso tierra de campos. Pero las tensiones hicieron su aparición en el seno de la Junta, y Burgos, descontenta con la radicalidad que estaba adquiriendo el movimiento y por otras razones económicas que luego señalaré, abandonó el movimiento. Y el regente Adriano logró que éste nombrara a otros 2 corregentes, ahora castellanos y representantes de su más rancia aristocracia, el condestable Velasco y el almirante don Fadrique Enríquez, también de Velasco. Prosiguieron la organización de un ejército con participación de otros grandes nobles, apoyo financiero también del rey de Portugal y de la burguesía burgalesa. Los comuneros también reforzaron sus tropas. El mando lo entregan en octubre no a Juan de Padilla, quien hasta entonces había sido su indiscutido jefe militar, sino a don Pedro Girón, hijo del conde de Ureña, frustrado aspirante al ducado de Medina-Sidonia y uno de los pocos grandes aristócratas en el bando comunero. Por cierto, es en este momento también cuando Padilla se enfada y se retira a Toledo, parece que Bravo también se retira a Segovia, y va a estar en Segovia desde octubre hasta finales, o el 31 de diciembre, o el 1 de 1520, o el 1 de enero de 1521. Provocó el enfado de Padilla, regresó a Toledo,
Bravo regresa a Segovia y en noviembre Girón recibe la orden de encaminarse a Medina de Río Seco, centro de los estados señoriales del Almirante, y donde estaban reunidas las tropas nobiliarios realistas para entablar combate. Acampó en Villa Brágima, muy cerca de Medina. Hubo todavía 2 años de negociación. Al almirante, por muy corregente que fuera, no le hacía feliz la idea de un enfrentamiento militar en sus territorios, pero su fracaso anunciaba la inminente batalla. Pero inopinadamente, don Pedro Girón abandonó con sus tropas Villabrágima y se dirigió a Villalpando, dominio señorial del condestable, que tomó sin apenas resistencia. La torpeza o traición de Girón liberó el camino hacia Tordesillas, donde las tropas realistas entraron el 5 de diciembre y prendieron a 13 miembros de la Junta, arrebatándole la baza de la reina. La desmoralización comenzó a extenderse entre los comuneros y don Pedro Girón, entre acusaciones de traición, abandonó el movimiento. Pudo haber sido el final, pero los grandes no parecían muy interesados en acabar. Los restos de la Junta, abandonada no obstante por Soria y Guadalajara, se reorganizaron en Valladolid. Fueron momentos de dudas en la dirección y deserciones en las tropas. La comunidad de Valladolid presionó, regresaron Juan de Padilla y Bravo con refuerzos madrileños, fueron recibidos como auténticos mesías y Padilla en pugna con el otro gran noble toledano, don Pedro Laso de la Vega, hermano del poeta Garcilaso, y Acuña redobló su ímpetu antiseñorial y el saqueo de fortalezas y templos por donde pasaba, dicho sea de paso. Fracasó un intento de ataque a Burgos, donde estaban los restos del Consejo Real, del mal consejo, pero triunfaron en febrero de 1521 en la ocupación de Torrelobatón, cortando la comunicación entre Medina de Río Seco y Tordesillas. Seguían, no obstante, las conversaciones entre los dos bandos. Se llegó a firmar una tregua. Casi siempre Bravo era partidario de prolongar la tregua, de seguir negociando. Se llegó a firmar una tregua a principios de marzo y los comuneros enviaron una representación a negociar directamente con el emperador. Carlos no quiso escuchar y sin ningún miramiento ordenó encarcelar al juntero que llegó siguiéndole a Worms, a la dieta en la que aparece Lutero. Terminó la tregua, pero también llegó la deserción de don Pedro Laso de la Vega, que pasó a engrosar las filas realistas. La entrada de Acuña en Alcalá de Henares, sin embargo, y luego a finales de marzo en Toledo, reactivó los ánimos. Fue incluso elegido por el Cabildo arzobispo de la sede primada. No se le considera un arzobispo válido, pero al menos servía para controlar las rentas, las pingües rentas del arzobispado de Toledo, y actuó por tierras toledanas donde se vivieron episodios tan sumamente dramáticos como el de Mora, donde las tropas procarolinas del prior de San Juan, en respuesta a las acciones de Acuña por la región, provocaron la muerte de gran parte del vecindario, sobre todo ancianos, mujeres y niños que se habían refugiado en la iglesia. Naturalmente el número nunca se sabrá, se pueden añadir todos los ceros, 200, 2000, se barajan muchos que estaban refugiados, ancianos, mujeres y niños que estaban refugiados en la iglesia, y había por allí pólvora y se mandó quemar. En el norte, el bando antinobiliario realista se mostró dispuesto, ahora sí, a dar la batalla. Cuando el ejército comunero salió de Torrelobatón en dirección a Toro, fue interceptado por las tropas nobiliarios realistas a la altura de Villalar. No es raro que se haga terminar en este momento la rebelión comunera. Quedaba, sin embargo, todavía Toledo en pie, con la resistencia de doña María Pacheco, la viuda de Padilla, al frente del pueblo toledano. Por otra parte, se produjo entonces, mayo de 1521, la invasión francesa de Navarra. No está claro si con el ánimo de devolverla a sus reyes o para apropiársela. Hubo que repeler la agresión. Algunos comuneros aprovecharon la ocasión para congraciarse con el monarca, pero en cualquier caso, la necesidad de hacer frente a los navarros franceses dio un respiro a los toledanos. La resistencia de doña María Pacheco, sin embargo, terminó finalmente con su huida a Portugal en marzo de 1522, y Carlos volvió a España a julio. Hasta aquí el relato sucinto de los acontecimientos. Quiero ahora hacer algunas reflexiones sobre ellos con cautela y no sin antes advertir que las comunidades constituyeron un fenómeno muy complejo que en cada región, en cada ciudad,
adoptó fisonomías particulares y aún contradictorias. Los estudios locales que han proliferado en los últimos años han puesto de manifiesto la heterogeneidad de los sectores implicados, los distintos motivos concretos y distintas alineaciones de fuerzas y, por supuesto, los intereses particulares totalmente encontrados. Y en algunos casos, evolución muy confusa de los acontecimientos. Para empezar, la rebelión comunera no fue provocada únicamente por problemas coyunturales. Fue en realidad el último y violento episodio de una crisis política que se venía manifestando en Castilla desde la muerte de Isabel la Católica. Entre 1504 y 1517, Castilla fue un hervidero de facciones y tensiones políticas, partidarios de Juana, partidarios de Felipe, partidarios de Fernando el Católico, partidarios del infante don Fernando, partidarios de Carlos, y estaban en tensión. Pugnas constantes entre monarquía y alta nobleza, que solo el carisma y la fuerza del monarca aragonés y del cardenal Cisneros habían logrado a duras penas contener. Una llamativa manifestación de esta compleja situación era la singular titularidad del Real, con la reina legítima encerrada y fuera del juego político. El propio Carlos fue consciente de que su posición no era del todo segura, por lo que una de las cosas que inmediatamente, unos meses después de llegar a España, hizo fue enviar a su hermano Fernando a Bruselas, consciente de que quitaba un competidor, un molestísimo competidor del medio. Con este telón de fondo, con problemas económicos importantes, y Segovia tiene bastante que decir en ese aspecto, creo que luego aludiré a ello, con este telón de fondo el chispazo que provocó el estallido es evidente. Fue una mezcla de nacionalismo político, o protonacionalismo político, o xenofobia, la otra cara de la moneda, sensación de abandono por un rey con el que no se identificaban sus súbditos y que solo parecía interesado en la corona imperial y en los dineros españoles, castellanos, americanos y en cuanto pudo aragoneses, para transferirlos a Flandes o donde él necesitara. Y esto, como ha demostrado el profesor Carretero Zamora, desde que puso el pie en Castilla, no desde las Cortes de Santiago, La Coruña. El servicio votado aquí, además, no llegó a cobrarse. Añádase el excesivo protagonismo de Guillermo de Croix y los flamencos y su obscena codicia reflejada en dichos y coplillas. Alonso de Santa Cruz dice, como sus ministros se viesen tan favorecidos, fueron muy absolutos en el mandar y muy disolutos en el robar. Y en la coplilla era muy famosa, doblón de a dos norabuena estedes, porque con vos no topó xebres, Guillermo de Croix. Insisto por lo demás en los aspectos antifiscales que no son precisamente revolucionarios en sí mismos, que acompañaron siempre al movimiento comunero. Pero no fue un movimiento antimonárquico. La queja era sobre todo contra lo que se percibía como mal gobierno. Desde este punto de vista responde a los clásicos estallidos puntuales de motines del antiguo régimen. Y aunque hubo algunas apelaciones a las comunas italianas, en realidad buscaron la aprobación de la reina y la vuelta inmediata del rey. Por otra parte, trataron siempre de institucionalizar su programa, dándole una cobertura jurídica. Tenían intenciones de que los cambios que propugnaban fueran permanentes. Fue esencialmente un movimiento urbano, naturalmente de las 18 ciudades con voto en Cortes en primer lugar, aunque no todas se sumaran finalmente al movimiento. Además, las ciudades también tenían motivos previos de queja por varias razones. Por la institución de los corregidores desde 1480, no tanto por la extensión de los corregidores, sino la actitud de descuido y de opresión que habían tenido los corregidores. Los corregidores eran representantes reales, pero tenían también una dimensión judicial y podían percibir una buena parte de las multas y penas de cámara que imponían. Naturalmente, esto dio lugar a todo tipo de abusos y Rodrigo Ronquillo algo había hecho en Segovia al respecto. Por otra parte, hay algunos asuntos también relacionados con la gente de ordenanza, milicia urbana que pretendía organizar el cardenal Cisneros, sufragada y mantenida por las ciudades. Se suspendió, pero van a ofrecer a los comuneros
unos antecedentes y al mismo tiempo también a veces depósitos de armas. Por cierto, Juan Bravo actuó en relación con esto como enviado de Cisneros a la zona de La Rioja, y su carta, la carta que escribió, fue bastante importante y muy citada, porque decía: por aquí quiere la gente más dineros que libertades. Pero no se limitó a las ciudades con voto en Cortes, y al movimiento se sumaron muchas otras, sobre todo en la meseta norte y en el centro de Castilla. Y no solo se limitó a las ciudades, presentando una importante dimensión rural que a la postre sería decisiva y a la que me referiré más tarde. El movimiento, sin embargo, fracasó en Andalucía, con la excepción a medias de Jaén, Baeza y Úbeda. Tiende esto a explicarse, además de por razones de excentricidad geográfica y peculiaridades económico-sociales, la pujanza del comercio con América, por relación vigilante y represora entre los primeros conatos de determinadas autoridades, Marqués de Mondéjar, el corregidor de Córdoba, y la expresión nobiliaria en la mitad occidental de Ponces y Guzmanes, eternos rivales, pero unidos para reprimir los primeros intentos de comuneros. Sociológicamente, el panorama de los participantes en el movimiento no deja de ser variado. Fueron escasísimos los grandes que se unieron a las comunidades. Abundaron más, sin ser predominantes, los caballeros, nobleza media, media alta. Aquí están precisamente Padilla, aquí está Bravo, estará también Maldonado. Ahí tienen la casa solar de Maldonado, desmochada después ya de la torre que tenía por orden de Carlos V. Maldonado Pimentel, no olviden que era sobrino del conde de Benavente, Francisco Maldonado será pariente suyo, pero estos fueron sobre todo militares más que políticos. Tienen alguna intervención en la Junta, pero sobre todo llevan a cabo el mando militar y el ejército. Hubo también caballeros más molestos, quién sabe si buscando un ansiado ascenso en la escala nobiliaria. Mucho más notable fue la participación del patriciado y las burguesías urbanas. Lo digo en plural para subrayar la ausencia de unidad de clase, y en Segovia fue bastante determinante. Y ahí está Íñigo López Coronel, metido de hoz y de coz en la comunidad. Regidores, letrados, profesores liberales, en definitiva. Hubo también propietarios agrarios, algunos rentistas, miembros rectores de los gremios, y la masa urbana, más o menos organizada, más o menos dirigida, siempre exaltada. Constituyó el grueso de las tropas comuneras, también del bando realista, pero también desempeñó un papel decisivo en ciudades como Toledo, Valladolid, Segovia. Son solo 3 ejemplos, y que en más de una ocasión forzaron la radicalización de sus dirigentes, abortando la posibilidad de una negociación con las autoridades carolinas. En una época en que lo sagrado impregnaba todos los aspectos de la vida, no se pueden obviar las motivaciones religiosas y aspectos religiosos, la utilización de sus símbolos y, por ambos bandos, sobre todo la cruz, y la participación del clero. Las profecías milenaristas menudearon en Castilla, como en toda Europa, desde tiempo atrás, y en plena rebelión no faltaron los que identificaban a Carlos con el anticristo y atribuían a Padilla, Bravo, Maldonado y Acuña cierto carácter mesiánico. Valladolid especialmente, su recibimiento fue apoteósico. Se ha visto, Ramón Alba lo vio hace mucho tiempo, se ha insistido en ello, los juramentos en favor de la comunidad solían ser proferidos en iglesias. La Santa Junta se constituyó en la Catedral de Ávila. En Toledo, además, se hizo el Día del Corpus, y hasta hubo una cofradía que agrupó a los sublevados en Murcia, la Cofradía de San José, creada en 1521 para asociarse. Los púlpitos constituían el medio más eficaz para difundir ideas y, sobre todo, para inflamar emociones, auténtico fervor, factor movilizador de la masa. En aquella época la predicación estuvo siempre al servicio de la propaganda política, y más en tiempos de crisis, aquí de los dos bandos, pero mucho más del comunero, siendo particularmente eficaz en la preparación del caldo de cultivo, clamando con ejemplos bíblicos contra los flamencos y contra el rey consentidor de sus tropelías, y en los primeros momentos de la revuelta. Fueron los protagonistas, sobre todo, miembros del clero regular, especialmente de las órdenes mendicantes, muchas veces llamados por autoridades civiles de uno y otro signo para movilizar al pueblo en su favor. Y aquí hubo también auténticos intelectuales y gente vinculada a la universidad. Frailes fueron, recuerdo, quienes redactaron los capítulos de Salamanca en la preparación de las Cortes del 18, que tanto influyeron caldeando los ánimos en los prolegómenos de aquella asamblea.
Con respecto al clero secular, hay noticias abundantes pero inconcretas de la participación de curas, párrocos y beneficiados. No es posible hoy por hoy establecer un cuadro completo del bajo clero secular comunero, aunque se sabe que lo hubo y que no fue escaso. No me extrañaría que en breve aparecieran estudios a este respecto. Los cabildos catedralicios, en cambio, y en general, no se unieron corporativamente a la causa anticarolina. Si bien hubo en casi todas las sedes episcopales individualidades destacadas, muchas veces dignidades y de procedencia social no baja precisamente, que apoyaron con entusiasmo a los sublevados y aún ocuparon algunos puestos relevantes en el movimiento. Entre el alto clero solo podemos señalar la figura singular y controvertida del obispo de Zamora, Antonio de Acuña, clérigo más medieval que moderno, más identificado con la espada y la cota de mallas que con la mitra y el báculo, y que tenía ya una larga y accidentada trayectoria diplomática y militar, primero al servicio de Felipe I, después al servicio de Fernando el Católico, que participó en la conquista de Navarra, de incuestionado valor personal, en ocasiones auténtico verso libre en la rebelión comunera, y al que muchas veces se ha acusado de estar guiado tanto más por ambiciones personales, el deseo de llegar al arzobispado de Toledo, como por convicciones políticas. Levantó a sus expensas, con sus rentas episcopales, una tropa entre sus feligreses en la que formaban 200 o 300 sacerdotes, y desempeñó un papel decisivo y feroz en la extensión de la sublevación antiseñorial por tierra de Campos y más tarde en Toledo, donde, como vimos, se llegó a elegirle irregularmente arzobispo. Hecho prisionero cuando trataba de huir a Francia y trasladado a Simancas, su relevante condición eclesiástica le salvó momentáneamente del ajusticiamiento. Un intento de fuga, dando muerte al alcaide de la fortaleza, bravo todavía a sus 67 años, fue el motivo final para ordenar su ejecución en 1526 y le originó un problema con Clemente VII a Carlos V. Por cierto, el alcalde Rodrigo Ronquillo, el mismo que habíamos visto en Segovia, el mismo que actuó en nombre de Fernando el Católico para impedir la toma de posesión de Acuña en los primeros momentos en algunas fortalezas de su obispado de Zamora, fue el juez que sustanció la causa y ordenó la ejecución del último comunero relevante. Señalo esa flecha en el castillo de Simancas, es el cubo del obispo, y en concreto el lugar de donde estuvo prisionero el obispo Acuña fue precisamente el que ahora es el despacho del director del archivo de Simancas. Los comuneros proyectaron una importante reforma política, y aunque se inició con acciones indudablemente ilegales y hasta revolucionarias, asunción de la autoridad del reino, convocatoria de cortes, administración de justicia, quisieron institucionalizarla inmediatamente. Propusieron una ley perpetua que se ha querido ver como una especie de protoconstitución. Quizá mejor sería equipararla a las leyes del reino, consideradas superiores del tipo de las partidas. El principal asunto que domina el programa comunero desde el punto de vista político-institucional es la relación rey-reino. Pero se trascendía la situación concreta de tensión y con frecuencia se miraba atrás, teniendo en su punto de mira el reinado de los reyes católicos. Son sus referencias políticas inmediatas, aunque no siempre amadas, e incluso más atrás, ya referencias políticas muy idealizadas. Y se rechazaba la deriva autoritaria preabsolutista que había tomado la monarquía. Por eso se apeló al pactismo medieval y se quiso revitalizarlo para limitar el poder del monarca, que debería estar sujeto también a las leyes del reino. Para ello, la institución esencial sería el órgano representativo, las Cortes, pero unas Cortes por estructura y por funcionamiento liberadas de la tutela de los monarcas. Como señala el profesor Carretero Zamora, buen amigo mío, poquito cascarrabias, pero muy buen amigo mío, aunque el proceso comenzó antes, durante el reinado de los reyes católicos culminó, por voluntad de los reyes, un doble proceso. Por una parte, la identificación de las Cortes como representación del reino, y por otra parte, el falseamiento total de la representación del reino en esas Cortes. Porque los reyes católicos fueron los primeros que empezaron a presionar mediante los corregidores para que fueran determinados procuradores, empezaron a repartir beneficios entre ellos, empezaron a repartir sobornos entre ellos, y de esta forma culminan, identifican las Cortes con el reino, pero falsean por completo la relación rey-reino.
y la corrupción llegaba más lejos, porque hasta incluso los propios municipios, en las propias ciudades, había regidores que se repartían los beneficios que habían conseguido los procuradores por haberles votado, por haberles elegido y demás. Los comuneros no ampliaron la base representativa, seguirían siendo las 18 ciudades, ni fijaron con exactitud su cometido ni funciones. Importante laguna, se da por supuesto que pensaban que seguirían siendo como las mismas funciones que hasta entonces. Lo que sí quisieron, es una importantísima novedad, fue una institución autónoma del reino frente al poder de la corona, que ya no convocaría sus reuniones, sino que serían automáticas y trienales, y que no controlarían la presidencia. La presidencia de las Cortes de Castilla se llevaba a cabo o recaía en el presidente del Consejo, y aquí ahora tendrían presidente autónomo. Además, por otra parte, los procuradores serían elegidos por la ciudad y además con un procedimiento indirecto, mayor participación en definitiva del pueblo, y recibirían poderes concretos y vinculantes, mandato imperativo, y su salario, solo el necesario para su subsistencia, sería abonado por la ciudad, prohibiéndose mercedes regias y otras corruptas triquiñuelas muy asentadas ya en la práctica. Qué actual suena todo esto, ¿verdad? Sí. Se pretendía reformar también el mal consejo, el Consejo Real, aumentando su representatividad. Los consejeros de nombramiento regio pasarían a serlos por designación indirecta, y, por otra parte, sí se respetaba la Chancillería. En el ámbito municipal mostraron su rechazo a la figura del corregidor. Estoy alargando ya demasiado, queda un poquito todavía, no mucho. En el ámbito municipal mostraron su rechazo a la figura del corregidor. Había muchas quejas por la actitud de los corregidores desde la época de los Reyes Católicos, pero era una figura esencial en el control territorial del reino por parte del monarca. Era el representante del rey en las ciudades, y aunque los comuneros pretendieron que fuera simplemente figura voluntaria y enviada a petición de las ciudades, no habría en este momento ningún monarca capaz de renunciar a una figura tan sumamente importante, intermedia entre el poder del monarca y la atomización urbana. En cuanto a la composición de los ayuntamientos, quisieron eliminar los comienzos de la oligarquización. De momento no se había producido todavía la patrimonialización total de los regimientos, pero ya mediante la renuncia por la que Juan Bravo había conseguido su propio regimiento, su suegro se lo da, la forma de patrimonialización, trataban de evitarla y trataban de plantear también mayor participación del pueblo indirecta por medio de las parroquias y demás, nunca democracias directas en esta época. Se trató de reducir por todos los medios los gastos de la Casa Real, limitando el tamaño y salario de la corte. Por cierto, esto es una de las reformas que siempre que en la Edad Moderna se planteó alguna reforma económica, era lo primero que se planteaba. Y al final nunca se conseguía. Se quiso frenar la enajenación de jurisdicciones. Ya Segovia había sufrido muchísimo con la segregación del sexmo de Casarrubios, la creación del condado de Chinchón, pero sobre todo porque pensaban que al sustraer jurisdicción real iba a redundar contra los ingresos fiscales del monarca. Y aquí estaba el centro, el aspecto antifiscal. Su propuesta antifiscal era absolutamente maximalista y por lo tanto irreal. No entraban a fondo en los privilegios fiscales estamentales, solo los retocaban ligeramente, quizá porque muchos de ellos eran nobles, pero pretendían reducir, tomando como referencia 1494, y congelar la cuantía del principal impuesto castellano, la alcabala, que gravaba ventas, por lo tanto vinculada a los precios en una época de inflación impresionante. Aquí sí que estaban totalmente fuera de la realidad en sus pretensiones. Aunque los reyes católicos habían basado buena parte de su política económica en la exportación de lana merina de primerísima calidad a Flandes, en los últimos años de Isabel y sobre todo durante la regencia de Fernando se tendió a potenciar la industria textil castellana, desarrollándose algunos núcleos industriales con Cuenca y sobre todo Segovia a la cabeza. Segovia sufrió mucho. Los cambios que introdujeron los reyes en las ordenanzas, pasando
obligando prácticamente a producir paños de primera calidad, cuando la tradición de Segovia eran paños vastos, hubo una serie de desajustes, y ahí precisamente está parte de la virulencia que tienen las comunidades en los problemas relacionados con todos los trabajadores de la industria textil, de la poderosísima industria textil, que luego va a terminar cuajando nuevamente en Segovia. Los comuneros, al llegar Carlos es flamenco, Carlos piensa en los intereses flamencos y vuelve a potenciar la exportación de lanas. Los comuneros quisieron rectificar de nuevo, siguiendo los principios mercantilistas y protegiendo la elaboración de paños sobre la exportación de lana, pero de esta forma se lesionaban los intereses de la burguesía exportadora, en buena parte afincada en Burgos. Los motivos de la defección de esta ciudad, comenzando el debilitamiento de la Junta, no se basaron únicamente en su mayor moderación política, sino en la contradicción entre sus intereses exportadores y los manufactureros de Segovia y Cuenca, por ejemplo. Vayamos por último con la dimensión rural de las comunidades y sus implicaciones. En este aspecto, lo más destacable es, sin duda, la formidable rebelión antiseñorial que acompañó al levantamiento comunero. El ánimo antiseñorial estuvo muy extendido en la Europa de la transición de la Edad Media a la moderna. Siguiendo las pautas político-culturales renacentistas, se aspiraba a alcanzar la libertad política, es decir, la dependencia directa y exclusiva del monarca, sin la interposición de poderes señoriales, casi siempre en manos de la alta nobleza. Debo hacer, no obstante, una observación. El movimiento antiseñorial no tiene por qué ser movimiento popular. Puede ser profundamente oligárquico, de las oligarquías locales, que lo que quieren es controlar más el poder municipal y los bienes de propios y demás. Ante la rebelión antiseñorial, la actitud de los comuneros no fue unánime ni homogénea a lo largo del tiempo. Pasó, según describe Gutiérrez Nieto, de la ambigüedad al fomento de las rebeliones, cuando perdieron Tordesillas, tarea a la que se entregó con ahínco el obispo Acuña, y de esta a las contradicciones. Todo relacionado con la actitud que la Junta mantenía hacia los grandes, a quienes como mínimo miraba con desconfianza, y con el hecho de que también entre los comuneros había algunos señores de vasallos. Aunque los grandes fueron los primeros en sentirse agraviados por el monarca, no fueron ellos, como sabemos, en las ciudades quienes protagonizaron la ruptura. Los grandes habían adoptado en general una actitud de calculada ambigüedad, y a la postre fueron muy pocos los que se comprometieron con los comuneros. La rebelión de las ciudades fue en principio vista con simpatía por los grandes, más aún porque también vieron en ella una oportunidad de debilitar la posición del monarca y, en consecuencia, fortalecer la suya propia. Los comuneros lo sabían, e incluso Valladolid lo presentó descarnadamente a Adriano de Utrecht y a los grandes corregentes a finales de enero de 1521. Históricamente, la alta nobleza había sido quien desencadenó las crisis de desobediencia y deslealtad al monarca, mientras que fueron las ciudades quienes lo defendieron y además lo sostuvieron económicamente. Todo lo contrario de lo que había hecho la nobleza. También ahora los grandes estaban frente a las ciudades, pero nadando entre dos aguas. Lo expresó muy acertadamente Manuel Azaña en 1530. A los grandes y caballeros les importaba que el César venciese, que no venciese demasiado y que no venciese enseguida. Se podría añadir otra observación más, y que les debiera la victoria a ellos. Fue lo que ocurrió precisamente a raíz del levantamiento antiseñorial. Trataron por todos los medios de que el incendio no les afectara excesivamente, y finalmente fue la rebelión antiseñorial el auténtico catalizador de la inclinación de los grandes hacia posturas prorrealistas y anticomuneras. Cuando se puso en peligro su poder territorial, cuando se puso en peligro su bolsillo, allí reaccionaron los grandes, y en Villalar, escribió en aquel tiempo Juan de Maldonado, lo que importó para vencer fue haberse reunido en grandísimo número los nobles y muchos grandes. Allí estuvieron, cito textualmente a José Pérez, el almirante de Castilla, el condestable, el duque de Medinaceli, los condes de Haro, Benavente, Alba de Liste, Castro, Osorno, Miranda, Cifuentes, los marqueses de Astorga y de Denia, toda la grandeza. Y una multitud de gentiles hombres que no tardarían en reclamar recompensas y pensiones por su participación en la batalla final. Quiero volver un poquito a
recordar a Juan Bravo. Juan Bravo fue por encima de todo un militar eficiente. Curiosamente, siguió siendo continuo real hasta el 18 de abril de 1521, cuando definitivamente lo sacan de las listas de continuo. Después de ejecutado, el propio conde de Benavente lamentó profundamente su muerte porque lo apreciaba profundamente. Y el talante. Fue el típico caballero, un hombre que exigió bienes en la capitulación de boda de su segunda esposa. Él tenía muy pocos bienes. Había recibido algunos bienes de su padre, sobre todo situados en algunas zonas entre Atienza, Sigüenza y demás, entre otras las Salinas de la Olmeda, pero los había vendido todas, por cierto, a un converso seguntino relacionado con la familia materna del padre Laínez. Era un hombre muy orgulloso de su linaje. Se hacía valer como caballero, afable, generoso, derrochador, liberal, como decían entonces, desinteresado, desprendido, vendió casi todos sus bienes raíces, gasta con los demás, gasta con los suyos, se embarca en mejoras en su casa que muchos discutían, llegó a hacer una alberca para tener agua corriente, que por cierto fue una fuente de humedades en su casa, y no, cuando hacen los inventarios de... Lo que pasa es que lo hacen, Juan Bravo es ejecutado en abril, lo hacen ya en otoño. Los bienes de su casa son bastante modestos, hay muy poca plata, la había vendido ya, pero entre otras cosas había un arca grande llena de libros latinos y en romance. ¿Eran suyos o los había recibido de la herencia del obispo? El hecho de que sean libros latinos me hace pensar que probablemente venían de la herencia del obispo. Había otros 20 volúmenes de libros que no se especifica de qué son en su casa. Un retablo con la imagen de Nuestra Señora, un libro de horas muy usado, evidentemente era religioso, como en la época tenían que ser todos los nobles, muchas armas y pertrechos de guerra, muebles por lo general corrientes, cofres, arcas, la cocina llamativamente vacía de cacharros, animales domésticos, algunos, dos muy curiosos, una mona y un papagayo. Es curioso, estamos en 1520, no ha pasado mucho del descubrimiento de América, ya el gusto por lo exótico, por lo que señala de distinción la posesión está totalmente extendido. Dos esclavos, uno le acompañó en Villalar, fue además apresado y entregado a su hermano. Y por último, me centro ya en Villalar. No fue una gran hazaña, no fue una gran batalla, no figurará nunca en los anales militares. Un día de lluvia, en medio de un lodazal, las tropas comuneras son sorprendidas por el ejército realista. El ejército realista, infinitamente mejor armado, infinitamente más poderoso, las tropas comuneras salieron en desbandada. Los jefes comuneros no van a hacer frente a los militares realistas. Solo Juan de Padilla es herido, lucha con ellos. Bravo, Maldonado, Zapata y algunos otros, la batalla tiene lugar, la batalla o lo que fuera, el encontronazo en las afueras de Villalar, fueron apresados en Villalar, en el pueblo, porque habían salido detrás de sus hombres para tratar de evitar la desbandada. 100 muertos por parte de los comuneros, 400 heridos, más de 1000 prisioneros, ni una sola baja en el campo de realistas. Inmediatamente vino el apresamiento de los jefes, fueron trasladados a Villalba y al día siguiente fue cuando los alcaldes Cornejo, Salmerón y Alcalá dictaron sentencia. Es aquí cuando las últimas palabras y los últimos actos de Juan Bravo, un tanto románticos, vuelven a aparecer. Primero, en la macabra procesión hacia el cadalso,
alguacil iba pregonando que iban a ser ejecutados por traidores al rey. «Mientes tú», dicen que contestó Juan Bravo precisamente, «y aun quien te lo manda decir, traidores no, mas celosos del bien público sí, y defensores de la libertad del pueblo». Entonces el alcalde le dio con la vara en el pecho y Padilla le replicó: «Señor Juan Bravo, ayer era día de pelear como caballeros, hoy es día de morir como cristianos». Juan Bravo no quiso ver morir a Padilla, es el otro detalle romántico que se suele señalar, pidió ser ejecutado primero. Entonces ahí el cadáver de Juan Bravo es el primero que aparece por ahí. Carlos V regresó a España en septiembre de 1522. Ya la represión de las comunidades había empezado al día siguiente de Villalar, pero continuó hasta muchos meses después. También llegaron los perdones y la necesaria reorganización institucional del reino. Entre otras cosas, por cierto, el cadáver de Padilla y de Juan Bravo fue llevado desde la iglesia de Villalar algún tiempo después a Segovia. Hubo un auténtico levantamiento popular de aclamación que tuvo que ser reprimido por la fuerza. El recuerdo de Juan Bravo fue impresionante. Iba a ser enterrado en la iglesia de Santa Cruz, no se sabe dónde está enterrado. Los de Muñoveros, el pueblo donde había nacido su primera esposa, dicen que está en la iglesia de su pueblo. El argumento es que hay una tumba que dice C, que tiene en las inscripciones la inscripción CJB, perdón. Comunero Juan Bravo, ahí queda eso. También llegaron los perdones y la necesaria reorganización institucional del reino, entre otras cosas, otorgando a los naturales el papel que les... Si me oyen los de Muñoveros me van a pegar. Y los de mi pueblo, que se han hermanado con Muñoveros por el nacimiento y la tumba de Juan Bravo. No solo en Castilla, sino en la administración general de los territorios de Carlos. Y desde luego, Carlos, aunque no sin desconfianza, no olvidó quienes asentaron definitivamente la corona de Castilla en sus sienes. Y aunque políticamente procuró apoyarse solo en algunos con grandes concretos, individualmente mantuvo enteramente su colectiva posición preeminente, sus privilegios e incluso por sus permanentes necesidades financieras incrementó la extensión del régimen señorial. Castilla asumió muchos de los planteamientos de Carlos V, no se volvió a levantar, pero eso sí, y asumió algunos de sus planteamientos políticos, y como señalan los arbitristas a principios del siglo XVII, comienza la desubstanciación del reino. Pero la memoria de las comunidades no desapareció. Y hoy, 500 años más tarde, dista mucho de haberse apagado. Prosiguen las investigaciones porque aún quedan espacios en sombra. Y también las discusiones historiográficas, que serán eternas, sobre todo porque tratar de explicar la gigantesca crisis de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna es una tarea verdaderamente impresionante. No erraré si digo que en los próximos años, al hilo del medio milenario que se aproxima, habrá no pocas nuevas publicaciones e interpretaciones. También aventuro que la irrupción de los populismos en la política y en la historiografía tendrá sus consecuencias. Habría que ver si hubiera vencido, qué habría pasado. Una cosa es hacer los planteamientos y otra cosa llevarlos a las prácticas. Pero por encima de todo está el mito popular, fomentado y mantenido, entre otras cosas, por poemas, por ejemplo, como el de Luis López Álvarez, popularizado y convertido prácticamente en un himno de Castilla por obra y gracia del nuevo Mester de Juglaría, uno de cuyos miembros, por cierto, nos acompaña en este momento, que recuerda: desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar en manos de rey bastardo o de regente falaz, siempre añorando una junta, pues será un capital. Quién sabe si las cigüeñas han de volver por San Blas, si las heladas de marzo los brotes se han de llevar, si las llamas comuneras otra vez creptarán. Cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderá. Cuanto más vieja la yesca y más duro el pedernal, si los pinares ardieron, aún nos queda el encinar. Nada más, muchas gracias. Bien.
muchísimas gracias, te has extendido, sí, no te vamos a decir que no, pero aquí estábamos todos pendientes. Gracias por, como siempre, otra de tus magníficas lecciones magistrales, ya lo sabes. Así que ahora, como es habitual aquí, conoces la casa y conoces a los alumnos y a los colegiados. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere intervenir, pues adelante. No hay ninguna intervención. Pues muchísimas gracias por su atención. Yo tenía una duda, pero bueno, Tiene si una no, duda. si Tiene tienes prisa, una no duda. vamos más ahora, o sea que no... No, venga, la duda no falta. No, yo, a mí me ha surgido la pregunta. ¿Juan Bravo tuvo descendientes? Sí, Claro, o sea, sí, pero tiene ¿cómo es la hijos vida de de los dos, estos? tiene Pero hijos de claro, los dos matrimonios. tienen un doble estigma, porque son hijos de traidor y al mismo tiempo son descendientes de conversos, es decir, que tienen una sangre judía, judeoconversa. Pero ahí estuvieron sus parientes del río eclesiásticos, por una parte recuperando, y un pleito tremendo, es de donde proceden la mayor parte de las noticias que se conocen personales de Juan Bravo. Aquí no hay nada, son las que sacó a relucir precisamente el padre Luis Fernández Martín, el hombre que estaba en Simancas y que tenía cada 5 minutos que salir porque tenía la necesidad imperiosa de fumar. Naturalmente murió de un enfisema pulmonar, pero bueno, no sé si de un enfisema pulmonar, pero era un hombre entrañable, y precisamente del pleito de los del río para recuperar los bienes de la dote de la madre se conocen en las y su mujer, el coronel, vuelve a contraer matrimonio, pero también pelea por los bienes y sobre todo por el privilegio de la renta del servicio y montazgo, que era sustancioso, es que era buena parte de la renta de la mesta, en definitiva. Y ahí aparecen sus noticias. Uno de los hijos de Juan Bravo, señalado, termina siendo marqués de, termina consiguiendo un título aristocrático. De la misma forma que un hermano de Juan Bravo, licenciado Bravo, que aparece por Valladolid, estaba en Baza, pero que aparece por Valladolid en una situación muy ambigua, y cuando le tratan de empapelar, dice que había ido a tratar de convencer a su hermano de que desapartara de la comunidad, que también por ahí luego habrá descendencia aristocrática. Adelante. Quería preguntar si la revuelta esta que hubo en Levante de las Germanías y tal tuvo alguna conexión con... No excesivamente, es curioso, precisamente se señala que de la falta de integración todavía entre los reinos, hay alguna, pero de la falta de integración en los reinos peninsulares, como paralelamente, sin embargo, no se establecen grandes relaciones, podrían haber puesto en apuros muy importantes a Carlos V. La sublevación de las Germanías es totalmente distinta, tiene un contenido social muy importante, es antiseñorial, es antinobiliaria, y ahí lleva también el signo de su derrota inmediata final. Además tuvo una dimensión también antimorisca. Los moriscos por lo general eran vasallos de señorío y los veían como grandes enemigos y demás. Hubo no llegan a establecer la total conexión. No, es lo que dice, que si llega a haber una conexión hubiera habido experiencia. Habría sido muy distinta la cosa. Porque además, jurídicamente, Carlos V todavía no era rey de Valencia. No había jurado. De hecho, jura cuando vuelve, ya en 1522. Y después, evidentemente, el hecho de que no fuera jurídicamente monarca, sin embargo, ya había sido aceptado por Castilla, por Aragón, por Cataluña, evidentemente había sido aceptado. Pero bueno. A mí me parece muy interesante el que hayas puntualizado que en el fondo no es, aunque tenga unos tintes antiseñoriales, no es en el fondo una revuelta popular, o sea, los intereses, es una revuelta oligárquica, pero hay unos intereses muy claros de la oligarquía patricia, también hay un interés, no sé si a lo mejor esto es posterior o es pues la cuestión de cómo se recaudan los impuestos, la fórmula de repartimiento, eso está en cuestión desde el primer momento. Arriendo, es decir, claro, o sea que con independencia pues bueno, del ensayo de las fórmulas pactistas,
del intento, pues bueno, de revitalizar lo que había sido unas cortes, bueno, que ya se habían convertido en algo pues para jurar al rey, para jurar al príncipe heredero, tener un donativo, y luego también con independencia de la figura del corregidor, porque lo que hay también a lo mejor es pues eso, quién gestiona los impuestos, cómo, y el hecho de que pues a lo mejor esa dependencia de Carlos, esa incomprensión de su política europea, quizá, no sé si a lo mejor se sabía lo que podía llegar a, bueno, claro, quizá no, se sabía lo que iba a llegar a costar, y que eso, y lo que estaba costando ya, y que eso posiblemente obligaría a arrendar riendas. Carretero ha demostrado clarísimamente que desde el momento en que pisa Carlos, está mandando dinero a Flandes. Desde el momento, es decir, no en las Cortes, sino desde el momento en que llega Carlos. Pero, y además, con respecto al asunto fiscal, ten en cuenta que una de las grandes agravios no es tanto el servicio concreto, que sí, no, como unas modificaciones que había hecho en la percepción de las alcabalas anteriormente, que sobre todo a Toledo le había supuesto un incremento tremendo. Es el eterno problema de encabezamiento, no encabezamiento. Había habido unos cambios. Encabezamiento consiste en fijar una cantidad durante unos años. Tengan en cuenta que ahora la alcabala grava compraventas, por definición es variable. Entonces se fijaba una cantidad y favorecía a todo el mundo, a la administración porque sabía lo que iba a cobrar, a la Hacienda Real porque sabía lo que iba a cobrar, y a los reinícolas porque saben lo que van a tener que pagar. Y es más, en una época de inflación. Pero había habido un cambio importante en ese medio y a Toledo le había supuesto un incremento notabilísimo. Había quejas también con el corregidor. El problema de los corregidores es que en un primer momento entran casi a saco, especialmente desde el punto de vista judicial, porque, y ahí señalo, es que los reyes católicos le señalan desde el primer momento que tienen una participación en las multas, en las penas de cámara que imponen. Además los corregidores, y es otra cuestión, que en muchas ocasiones son absentistas y dejan a sus sustitutos, a los alcaldes mayores, que, y es el caso de Ronquillo en Segovia, que no era bien quisto precisamente, pues porque había tenido muchos excesos y demás. Es que, si es que el asunto está en que la Castilla de 1504 a 1521 o a 1522 es un hervidero, está todo en tensión. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, pues entonces les agradecemos como siempre la presencia en el ciclo de conferencias y en concreto en la conferencia del profesor Martín Galán. Han visto que merece absolutamente la pena, por eso están ustedes aquí, que bien lo saben, y les emplazo para la siguiente conferencia que tendrá lugar el día 28 de febrero. Y esta vez va a hablar la doctora Ana Isabel López Salazar Codes de un colectivo. Estamos hablando de perdedores, olvidados, pues se va a hablar de un colectivo. Se titulará Éxito económico y fracaso social entre los conversos portugueses, el caso de los Ximénez de Aragao portugueses. 28 de febrero a la misma hora, y mil gracias por su atención.